El hombre conocido en la historia como el Papa Juan Pablo II, nació con el nombre Karol Józef Wojtyła, el 18 de mayo de 1920, en Wadowice, un pueblo de Polonia, cercano a la ciudad de Cracovia. Era el menor de los 3 hijos del matrimonio integrado por su padre, Karol Wojtyła, y su madre, Emilia Kaczorowska. Su madre era una ferviente católica, y se las arregló para que su hijo naciera cerca de un templo, pues quería que lo primero que oyera su hijo fueran los cánticos a Dios. Cuando Karol aún era muy pequeño, su madre le decía a otras mujeres: verán que mi pequeño Karol será una gran persona. Su madre falleció en 1929, cuando él tenía 9 años. Su hermana Olga había muerto antes de que él naciera. Su hermano mayor Edmund, que era médico, murió en 1932 por contagio de una enfermedad, cuando curó a un hombre de condición humilde. Junto con su padre, Karol se trasladó a Cracovia, para iniciar sus estudios en la Universidad Jagiellonica. Su padre, un suboficial del ejército polaco, murió en 1941, durante la ocupación de Polonia por la Alemania nazi. Su padre siempre lo guió en el camino de la fe y el amor cristiano. Al terminar sus estudios de educación media, una época en la que destacó como consumado ajedrecista, llegando a proclamarse vencedor en varios campeonatos estudiantiles, se matriculó en la Universidad Jagiellonica de Cracovia y también en una escuela de teatro. Cuando las fuerzas alemanas cerraron la universidad, en septiembre de 1939, el joven Karol tuvo que trabajar en una cantera y luego en una fábrica química, para ganarse la vida y evitar que lo deportaran a Alemania. Fichado por la Gestapo, la policía secreta oficial de la Alemania nazi, se refugió en una buhardilla de Cracovia. En esa época se unió al grupo del célebre actor polaco, Mieczysław Kotlarczyk, creador del teatro rapsódico, con el cual interpretó papeles de contenido patriótico. Durante la ocupación alemana de Polonia, cultivó especialmente la cultura, el teatro y las amistades, en el contexto del grupo Unia, formado por jóvenes católicos que pretendían resistir, tanto de forma pacífica, como de acción, ayudando directamente a los judíos o usando la violencia, a la ocupación nazi. Posteriormente, su situación se complicó y debió refugiarse en los subterráneos del arzobispado de Cracovia. Una persona importante para su crecimiento espiritual fue un sastre, llamado Jan Tyranowski, quien le dio a leer a San Juan de la Cruz. Se conocieron en 1940. Uno de los sitios donde más le gustaba ir a rezar y descansar era Kaloria Przewodowska, donde habían trabajado su abuelo y bisabuelo, como guías de los peregrinos que iban allí. En 1943, ingresó en el seminario clandestino que había fundado el monseñor Adam Stefan Sapieha, cardenal arzobispo de Cracovia, iniciando la carrera de teología. Fue ordenado sacerdote el 1 de noviembre de 1946, en la capilla privada arzobispal. Poco después se trasladó a Roma, para asistir a los cursos de la Facultad de Filosofía del Pontificio Ateneo Angelicum, y obtuvo el doctorado en teología con la tesis, El acto de fe en la doctrina de San Juan de la Cruz, bajo la dirección de Garrigou Lagrange. En 1948, regresó a Polonia y ejerció su primer ministerio pastoral como vicario coadjutor de la parroquia de Niegowic, en los alrededores de Cracovia, durante 13 meses. En noviembre de ese mismo año, obtuvo la habilitación para ejercer la docencia en la Facultad de Teología de la Universidad Jagiellonica. El 17 de agosto de 1949, se trasladó como vicario a la parroquia de San Florián, en Cracovia, donde ejerció el ministerio durante 2 años, alternándolo con su trabajo de consejero de los estudiantes y graduados de la Universidad Estatal de esa ciudad. Era muy popular entre los estudiantes, con los que iba muchas veces de excursión, cosa que no era común en aquellos tiempos, pues podía llamar la atención de las autoridades policiales. Fue nombrado profesor de Teología Moral y Ética Social, del Seminario Metropolitano de Cracovia el día 1 de octubre de 1953. En 1954, defiende la tesis de filosofía sobre Max Schiller llamada Valoración sobre la posibilidad de construir la ética cristiana sobre las bases del sistema de Max Schiller, que fue una investigación clave para injertar el método fenomenológico en su precedente formación aristotélico-tomista. Ese mismo año fue nombrado profesor de ética en la Universidad de Lublin, docencia que se prolongaría hasta 1961. Allí impartió cursos, compatibilizándolos con su trabajo sacerdotal, que dieron lugar al comienzo de su producción filosófica original. En 1958, fue consagrado obispo. En 1960 publicó Amor y Responsabilidad.
En 1969 publicó Persona y Acción. El 4 de julio de 1958, el Papa, Pío XII, lo consagró obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Cracovia, bajo el administrador apostólico. A partir del 11 de octubre de 1962, comenzó a tomar parte activa en el Concilio Vaticano II. Destacan sus puntualizaciones sobre el ateísmo moderno y la libertad religiosa. El 8 de diciembre de 1965, pasó a formar parte de las Congregaciones para los Sacramentos y para la Educación Católica, y del Consejo para los Laicos. En 1962, al morir el arzobispo Basiak, fue nombrado vicario capitular y el 30 de diciembre siguiente, el Papa Pablo VI, lo consagró arzobispo de Cracovia. El 29 de mayo de 1967, fue nombrado cardenal, lo que le convirtió en el segundo más joven de la época, con 47 años de edad. El 28 de septiembre de 1978, murió Juan Pablo I, a causa de un infarto de miocardio, tras un pontificado de 33 días. El 16 de octubre de 1978, tras 2 días de deliberaciones del cónclave, Karol Józef Wojtyła fue elegido como el sucesor. Adoptó el nombre de Juan Pablo II, y se convirtió, con 58 años, en el papa más joven del siglo XX, y en el primero no italiano desde el neerlandés Adriano VI. El 5 de noviembre visitó Asís, en el primero de sus 144 viajes por Italia. Juan Pablo II se propuso el gran objetivo de posicionar a la Iglesia como faro y guía del mundo contemporáneo, en 5 direcciones. La primera sería la nueva evangelización, mediante una renovación de la fidelidad a la persona de Jesús de Nazaret, y su mensaje de amor universal. Como segunda sería ecumenismo, mediante el diálogo y el encuentro con las demás iglesias cristianas, y todas y cada una de las confesiones religiosas. La tercera, el compromiso ético y social, asumiendo la defensa de la dignidad de la persona y los derechos humanos, así como la promoción de la diversidad cultural de los pueblos, y el impulso de la justicia social y la moral personal. Ha sido en este punto, donde Juan Pablo II ha sido más discutido, al oponerse por igual a las dictaduras marxistas y al capitalismo liberal, y muy especialmente, en su condena del aborto, la contracepción y la fecundación artificial, en aras a la defensa de la vida y la familia. En este terreno Juan Pablo II mostró una clara desconfianza hacia lo que consideraba una cultura de la muerte, fruto de un materialismo occidental, al que veía como hedonista, relativista e insolidario. La cuarta sería la lucha por la paz, a través de la mediación en múltiples conflictos y la condena enérgica de la guerra, y la carrera de armamentos, así como la incentivación de iniciativas de reconciliación, y el combate de las desigualdades. Y por último, el rigor doctrinal. Juan Pablo II condenó las posiciones más extremas de la teología de la liberación, pero fue más contundente con el ala más conservadora del catolicismo. Juan Pablo II tuvo que afrontar durante su pontificado y también tras su muerte, diferentes controversias, tanto a nivel interno de la Iglesia, como en el encuentro con el mundo contemporáneo. Entre estas, las más célebres fueron durante su pontificado, en la que incluía la Congregación para la Doctrina de la Fe, dirigida entonces por el cardenal Joseph Ratzinger, su sucesor en el papado como Benedicto XVI, que prohibió la enseñanza a teólogos católicos. Otras críticas internas provinieron de los sectores más tradicionales, especialmente debido a la excomunión del obispo francés, Marcel Lefebvre, líder del movimiento tradicionalista, conocido como la Fraternidad de San Pío XIX, el 1 de julio de 1988, por consagrar a 4 obispos sin autorización formal. Juan Pablo II, además de expresar su tristeza por esa actitud, señaló las razones de la decisión en la Carta Apostólica Ecclesiae Dei, presentada en forma de motu proprio. Ese acto ha sido en sí mismo una desobediencia al Romano Pontífice en materia gravísima, y de capital importancia para la unidad de la Iglesia, como es la ordenación de obispos, por medio de la cual se mantiene sacramentalmente la sucesión apostólica. Juan Pablo II se mantuvo fiel a las normas de moral sexual, emanadas de la encíclica Humanae Vitae, que recordaba la posición de la Iglesia a lo largo de los siglos sobre este tema. Al igual que le ocurrió a Pablo VI, esta posición recibió críticas por parte de algunos sectores católicos, que reclamaban un cambio de ideología en consonancia con los tiempos. Condenó también el uso de anticonceptivos, siguiendo a sus predecesores en el pontificado, y además fue explícito en prohibir a los católicos el uso de medios profilácticos bajo cualquier circunstancia, tampoco para los enfermos de SIDA o para personas que quieren utilizar los anticonceptivos como prevención contra la inmunodeficiencia.
La posición de la mujer dentro de la Iglesia Católica, en su vertiente doctrinal reafirmó la doctrina católica, de que la mujer no puede ser ordenada sacerdote, y en su vertiente administrativa y de gobierno, la estructura de la Iglesia, formada íntegramente por hombres ordenados, no tiene a ninguna mujer en ningún puesto relevante. Paradójicamente, y pese a la confirmación de esta antigua tradición, el pontificado de Juan Pablo II es el que más avances ha tenido en cuanto a la posición de la mujer en la Iglesia Católica. Fue criticado por visitar países de gobierno dictatorial, como Chile bajo la dictadura de Pinochet, o la Cuba de Fidel Castro, o por haber apoyado la labor del nuncio en Argentina durante la dictadura militar, Pío Lagui, que, según defensores de los derechos humanos en Argentina, apoyó tácitamente la represión llevada a cabo por los militares. Al tiempo que esto ocurría, Juan Pablo II criticó públicamente, durante su visita a Nicaragua, en 1983, a Ernesto Cardenal, por ocupar un cargo en el gobierno sandinista como ministro de Educación del régimen, que había derrocado la dictadura de Somoza en 1979. Ha sido también criticado por su excesiva proyección externa, y su frecuente aparición en ceremonias multitudinarias, con la consiguiente presencia en medios de comunicación. Ello habría contribuido a trivializar la figura del Papa, hasta el punto de que diversos ambientes católicos le acusan de haber convertido a la Iglesia en un espectáculo de masas, y no en el lugar de espiritualidad profunda que debería ser. Asimismo, ha sido criticado por no actuar adecuadamente durante su pontificado contra los abusos sexuales a menores cometidos por sacerdotes. Al menos desde 1985, habría sabido del encubrimiento de algunos obispos hacia los presuntos agresores, según el abogado Thomas Doyle. Un informe promovido por la Secretaría de Estado de la Santa Sede reveló que Juan Pablo II también ignoró las denuncias sobre la conducta sexual inapropiada del obispo Theodore M.C. Carrick, conocidas por aquel en 1999. A pesar de los rumores y de las verificaciones practicadas a mediados de los 90, y de que el propio M.C. Carrick reconoció posteriormente que había dormido de forma imprudente con seminaristas, Juan Pablo II promovió al religioso estadounidense al cardenalato en 2001. A lo largo de sus casi 27 años de pontificado, nombró a un total de 232 cardenales. Durante su prolongado mandato, Juan Pablo II superó numerosas marcas. No solo fue el pontífice más viajero hasta el momento, sino también el que proclamó más santos y beatos durante su pontificado. El número de santos y beatos, elevados a los altares por él, equivale al llevado a cabo en los 400 años anteriores. El 13 de mayo de 1981, el Papa Juan Pablo II sufrió un atentado, cuando Mehmet Ali Agca disparó contra él, mientras éste se desplazaba por la plaza de San Pedro, en un vehículo abierto. El pontífice fue herido en la mano, brazo y abdomen. Pocos años más tarde, en diciembre de 1983, el Papa lo visitó a la cárcel de Revivia, conversó con él y le otorgó el perdón. El atentado motivó la construcción de un vehículo especial con cristales blindados, diseñado especialmente para este tipo de actos, y que fue popularmente bautizado como el Papamóvil. Un año después, en la noche del 12 al 13 de mayo de 1982, Juan Pablo II sufrió un nuevo atentado en Fátima, Portugal, a donde había llegado para agradecer a la Virgen María por haber salvado su vida. En esa ocasión, un sacerdote español ultraconservador, Juan Fernández Croún, quiso ensartarlo con una bayoneta, pero fue inmovilizado apenas a tiempo, aunque llegó a visualizarse la presencia de sangre en la vestimenta papal. Desde la agresión de Mehmet Ali Agca, comenzó a sufrir diversos problemas de salud, además de las dificultades que tuvo para recuperarse de las heridas de bala que sufrió en el estómago y en una mano. Padeció distintos accidentes y dolencias. A fines de los años 1980, a pesar de sus dolencias físicas, su actuación en Polonia, y su influencia en los acontecimientos que se produjeron en el entonces bloque comunista, contribuyeron de modo considerable a la caída del comunismo soviético, y a la democratización de Europa Oriental, según coinciden distintos historiadores y escritores. El 1 de julio de 1986, Juan Pablo II visitó Colombia, como consecuencia de la tragedia de Armero, en Tolima. Fue al lugar de los hechos, y frente a una gran cruz, oró por un rato, y nombró el sitio como lugar santo, en honor a los 25.000 muertos de esa trágica escena, que tuvo que vivir el pueblo colombiano. Esta tragedia en Colombia, sucedió apenas una semana después, del holocausto de la toma del Palacio de Justicia en Bogotá, por parte de la guerrilla, en el cual murieron 80 personas.
Más de una década después, y pese a su implacable deterioro físico, en marzo de 2003, Juan Pablo II se opuso con todas sus fuerzas y autoridad a la invasión estadounidense de Irak. En esa misión evidenció la misma determinación que había mostrado al inicio de su pontificado para mediar el conflicto del Beagle entre Argentina y Chile, en 1978, cuando se encontraban al borde de un enfrentamiento. Entre los principales episodios de su pontificado, está la primera visita de un papa a una iglesia luterana, en Roma, en 1983, la primera a una sinagoga, en Roma, en 1986, la Jornada Mundial de Oración por la Paz, en Asís, en 1986, y la excomunión del obispo Marcel Lefebvre, en 1988. Ese año se produjo un hecho histórico: Juan Pablo II visitó el país ortodoxo de Grecia. También entró en una mezquita, la de Damasco, en Siria. Fue la primera vez que un pontífice católico pisaba una mezquita y oraba en su interior. Asimismo, figuran el primer encuentro de un papa con una comunidad musulmana, en Casablanca, Marruecos, en 1985, el Jubileo de la Redención, de 1983, a partir del cual creó las Jornadas Mundiales de la Juventud, celebradas bajo su pontificado en Roma, Buenos Aires, Santiago de Compostela, Denver, Manila, Chostechaue, París y Toronto. También destaca el encuentro con el último presidente de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachov, en diciembre de 1989. Por otra parte, también destacó la normalización de la Iglesia Católica en los países europeos hasta entonces comunistas y la visita realizada en enero de 1998 a Cuba, donde fue recibido con todos los honores por Fidel Castro. Juan Pablo II en los siguientes años pidió perdón por los errores cometidos por la Iglesia Católica. Su gran deseo, que materializó, fue llegar al año 2000, abrir la puerta santa de la Basílica de San Pedro, e introducir la Iglesia en el tercer milenio, con el jubileo del año 2000. En la primavera de 2000, pudo por fin pisar Tierra Santa. Visitó el monte Níbou, donde, según la Tanaj o Antiguo Testamento, el profeta Moisés vio la tierra prometida antes de morir. También visitó Belén, Jerusalén, Nazaret y varias localidades de Galilea. Durante ese viaje, Juan Pablo II, el primero en reconocer en 1986 los derechos nacionales del pueblo palestino, y entablar relaciones diplomáticas plenas con Israel en 1994. Ofició misa en la Plaza del Pesebre de Belén, pidió perdón en el Muro de las Lamentaciones, y en el Museo del Holocausto, por los errores cometidos por los cristianos que persiguieron a los judíos, y celebró misa en el Santo Sepulcro. Juan Pablo II fue el primer pontífice que salió de la Ciudad del Vaticano para ser hospitalizado. Desde el atentado del 13 de mayo de 1981, fue internado en el Policlínico Agustino Ugemelaí en varias oportunidades. El 20 de junio del mismo año, por una infección derivada de la herida sufrida. El 15 de julio de 1992, en que se le practicó una colecistectomía, con extirpación adicional de 30 centímetros de intestino, por presencia de un adenoma tubulovelloso benigno. El 11 de noviembre de 1993, por una luxación del hombro. El 28 de noviembre de 1995, por una fractura femoral. Y el 8 de septiembre de 1996, para una operación de apendicitis. El avance de la enfermedad de Parkinson lo debilitó hasta la indefensión, limitando su capacidad de habla. El deterioro físico de Juan Pablo II se incrementó hasta su fallecimiento en 2005. En aquel año tuvo que ser hospitalizado por un síndrome de dificultad respiratoria. Se le realizó una traqueotomía a mediados de marzo. Hacia finales del mismo mes su estado se agravó y entre el 31 de marzo y el 1 de abril, sufrió una septicemia por complicación de una infección de vías urinarias. Falleció el 2 de abril de 2005, a las 9:37 de la noche, previa al Domingo de la Divina Misericordia. Pocos minutos después, Monseñor Leonardo Sandri anunció la noticia a las personas congregadas en la Plaza de San Pedro y al mundo entero. Los días después de su muerte, algunos periódicos publicaron que su última palabra fue «Amén», sin embargo la Santa Sede desmintió esta versión y afirmó que las últimas palabras fueron en polaco que traducidas a español decía «Déjenme ir a la casa de mi padre». La muerte fue comprobada por el cardenal Camarlengo Eduardo Martínez Omalo. Camarlengo comunicó la muerte al cardenal Camilo Urruini,
como vicario para la urbe, y el cardenal decano del Colegio Cardenalicio, Joseph Ratzinger, informó oficialmente a todos los cardenales, convocándolos al cónclave, al declararse la sede vacante. Al ser anunciada su muerte, en medio del rezo del rosario, el público presente en la plaza de San Pedro prorrumpió en nutridos aplausos. Las luces de su habitación en el Palacio Apostólico se apagaron por un instante, para comunicar de esta manera el momento de su fallecimiento, pero luego fueron encendidas nuevamente y así permanecieron. Su muerte se produjo debido a una septicemia y a un colapso cardiopulmonar irreversible, agravado por su enfermedad de Parkinson. Tenía 84 años y 11 meses. En su agonía, le dictó a su secretario, Stanislav Siwicz, una carta en la que decía: «Soy feliz, séanlo también ustedes, no quiero lágrimas, recemos juntos con satisfacción, en la Virgen confío todo felizmente». El portavoz del Papa, Joaquín Navarro Valls, afirmó inicialmente que el pontífice, en sus últimos momentos, dedicó unas palabras a la multitud, sobre todo gente joven, reunida en la plaza de San Pedro, donde decía: «Yo los he buscado y ahora ellos vienen a buscarme, les doy las gracias», haciendo el gesto de la bendición hacia la ventana de sus aposentos, hacia los fieles apostados en la plaza de San Pedro. Sin embargo, el médico que certificó la muerte, ha señalado que el Papa permaneció inconsciente durante los últimos 50 minutos de su vida y que, por lo tanto, tales frases tuvo que decirlas al menos una hora antes de su fallecimiento. Las 104 visitas internacionales de Juan Pablo II fueron realizadas mayoritariamente en su doble calidad de jefe de Estado y el de cabeza de la Iglesia Católica. Por ello, el gesto del jefe de Estado del país receptor, si es de cultura cristiana, debía saludarle primero con la mano, tratándose del encuentro de dos jefes de Estado, y finalmente, con la clásica reverencia y besamanos. El primer viaje que su santidad Juan Pablo II hizo fue a Santo Domingo, República Dominicana, desde donde se trasladó a México, al que él llamaba «México siempre fiel», una frase que se ha vuelto inmortal. Los países de América Latina que más visitó fueron México, en 5 ocasiones, Brasil en 4, República Dominicana y Guatemala en 3, que le servían incluso de sedes para visitar otros países cercanos, y Nicaragua en 2 ocasiones, al igual que Perú, El Salvador y Venezuela. Al concluir su pontificado con su muerte, Juan Pablo II dejó pendientes 2 viajes, uno a Moscú, ante la oposición del patriarca ortodoxo, Alejo II, que acusaba a la Iglesia Católica de proselitismo en su área de influencia, y otro a China, donde el régimen comunista prohíbe la obediencia de la Iglesia Católica China a la Santa Sede, con quien además tuvo conflictos, a causa del reconocimiento de Taiwán, desde 1949. Los funerales pusieron de manifiesto el alto grado de aprecio hacia Juan Pablo II, no solo de parte de mandatarios de muchos países, sino también de gente de toda condición social. Tuvieron una alta resonancia política por algunos gestos inesperados, como el saludo entre los mandatarios de Israel, Irán y Siria. Después de su muerte, católicos reconocidos, desde el cardenal británico Cormac Murphy O'Connor, hasta el arzobispo Harry Joseph Flynn, y el obispo Thomas Doran, su sucesor en el pontificado, Benedicto XVI, como también el periódico L'Osservatore Romano, se han referido a Juan Pablo II como Juan Pablo Magno. Aún no se sabe si este póstumo título se impondrá, ya que no existe ningún procedimiento formal para asignar este apelativo. El canciller alemán Gerhard Schroeder declaraba que el Papa había influido en la integración pacífica de Europa de muchas formas. Por sus esfuerzos y por su impresionante personalidad, ha cambiado nuestro mundo. Se destaca también su empeño en pro de los derechos humanos. Su empeño como pontífice fue no solo el difundir el Evangelio, sino el transformar el papado romano en el portavoz de los derechos humanos. Muchos seguidores del pontífice demandaron que fuese canonizado tan pronto como fuera posible, gritando «Santo súbito, santo ya», durante los actos de exposición pública de sus restos mortales y misas de funeral. El 13 de mayo de 2005, el cardenal Camillo Ruini, vicario para la ciudad de Roma, dio formalmente por iniciado el proceso de beatificación de Juan Pablo II. Para ello, Benedicto XVI concedió el 28 de abril, dispensa del plazo de 5 años de espera, después de la muerte requerido por el derecho canónico, para iniciar el proceso de beatificación, de modo similar a como hizo el propio Juan Pablo II, con el proceso de beatificación de Teresa de Calcuta. El 2 de abril de 2007, 2 años después de su muerte, concluyó la fase diocesana del proceso de beatificación, reuniéndose todos los testimonios sobre su vida y los presuntos milagros, entre los que destaca el de la monja francesa Marie Simon Pierre,
quien aseguró haber sido curada de la enfermedad de Parkinson, gracias a la intercesión del pontífice, que había fallecido 2 meses antes. En una misa que se celebró en la Plaza de San Pedro el mismo día, el Papa Benedicto XVI aseguró que el proceso avanza, con rapidez. En tal fecha, finalizada la primera fase de su proceso de canonización, le fue concedido el título de Siervo de Dios. El 19 de diciembre de 2009, Benedicto XVI lo declaró venerable. Un milagro atribuido a su intercesión, fue analizado y considerado inexplicable según la ciencia, por lo que tras diversas reuniones, el Papa Benedicto XVI autorizó la beatificación de Juan Pablo II en enero de 2011. La ceremonia de beatificación se llevó a cabo el 1 de mayo de 2011, Domingo de la Divina Misericordia. A principios de 2011, el padre Federico Lombardi, portavoz de la Casa Pontificia, anunció la fecha de la beatificación y el traslado de sus restos mortales, que hasta entonces se encontraban en la cripta vaticana, hasta la capilla de San Sebastián de la Basílica de San Pedro, contigua a la de la Piedad de Miguel Ángel. Este proceso de beatificación ha sido catalogado como el más corto de la historia moderna de la Iglesia Católica, ya que duró 6 años y 30 días, superando en un mes el proceso de beatificación de Teresa de Calcuta. A pesar de ello, y según las declaraciones de Lombardi, el proceso se ha hecho de manera minuciosa, con completos estudios sobre el milagro de la curación de Marie Simon. El 5 de julio de 2013, el Papa Francisco firmó el decreto que autorizó la canonización de Juan Pablo II y de Juan XXIII, realizada en una ceremonia histórica en la Ciudad del Vaticano, el 27 de abril de 2014. Juan Pablo II demostró además ser un hábil diplomático. Recién asumido su pontificado, debió enfrentar en diciembre de 1978 la crisis prebélica existente entre Argentina y Chile, a causa de la aplicación del laudo arbitral, dictado por la reina Isabel II, del Reino Unido, referente al conflicto del Canal Beagle. En momentos en que ambas naciones tenían sus tropas desplegadas a lo largo de la frontera, existen incluso evidencias que indicarían el inicio de las operaciones militares. Juan Pablo II, aprovechando los vínculos de los militares con la Iglesia, influyó decisivamente en impedir el inicio de las hostilidades, enviando al cardenal Antonio Zamoré como su representante, obteniendo la separación de las fuerzas y el inicio de un proceso de mediación, que culminó el 29 de noviembre de 1984, con la firma del Tratado de Paz y Amistad entre ambos países. Fue un extraordinario políglota. No solo llegó a dominar el polaco, esperanto, griego clásico, latín, italiano, francés, español, portugués, inglés y alemán, sino que también tuvo suficientes conocimientos del checo, lituano, ruso y húngaro. Además, tenía conocimientos de japonés, tagalo y varias lenguas africanas. Fue un deportista ávido y un esquiador experto en su juventud. Ha sido el primer papa en hacer un uso intensivo de los medios de comunicación y en especial, de Internet, para hacer que llegue su mensaje, además de tener acercamientos con líderes de religiones tales como la judía, musulmana, ortodoxa y tibetana, a través del Dalai Lama, entre otras. Juan Pablo II, el papa polaco que sirvió desde 1978 hasta su fallecimiento en 2005, fue conocido por su carisma y postura conservadora. También destacó por su devoción religiosa, viajes papales y canonización de numerosos santos. Su legado es mixto, con admiradores elogiando su influencia positiva, y críticos señalando controversias, especialmente en temas de moralidad y liderazgo eclesiástico. Ahora, ¿usted qué piensa de su santidad Juan Pablo II? ¿Lo considera un líder generoso y carismático, con un profundo conocimiento sacerdotal? ¿O fue una persona controversial, por cómo manejó sus leyes dentro de su pontificado? Háganoslo saber en la sección de comentarios, no olvides darle like y suscribirse. Mientras tanto, muchas gracias por vernos, nos vemos en el siguiente video de personajes de la historia.